diputado Alfredo Femat. ¿Nos podrá ayudar con la primera secretaría, por favor? Mientras llega. Solicito al primer secretario pase lista de asistencia de las y los ciudadanos diputados, si es tan amable. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Pastor Alvarado Héctor Siragüen. Sánchez Rubalcaba Xochitl Noemí. Presente. Gutiérrez Martínez Rafael. Presente. Loera de Ávila Elisa. Presente. Del Real Hernández Cliserio. Presente. Zamora Salas Gilberto. Solís Mares Ismael. Navarro González Manuel. Presente. Gómez de Lira Antonio. Presente. De Santiago Beltrán Iván. Torres Rodríguez Javier. Presente. Esquivel Aguilera Yasmín del Socorro. Buendía Valderas Irene. Presente. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Presente. Camacho Pérez Antonia. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Sí, no sé dónde. Arias Hernández Antonio. Acosta Jaime Luis. Ortiz Robles María de Jesús. Hurtado Bueno Rafael. Mejía Aro Antonio. Presente. Flores Hernández Eugenia. Femat Bañuelos Alfredo, presente. Lizardo Viviana. Hernández Ríos J. Guadalupe. Presente. Calderón Galván Cuauhtémoc. Rodríguez Márquez Susana. Presente. Deras Almodóvar César Augusto. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, diputado presidente, que están presentes 17 diputadas y diputados, por lo tanto tenemos quórum legal para sesionar. Gracias, diputado. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le pido al primer secretario justifique las inasistencias de los diputados Gilberto Zamora Salas y Cuauhtémoc Calderón Galván. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 26 de noviembre y 1, 7, 8 y 10 de diciembre del año 2015. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Lectura de una 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a los 3 niveles de gobierno para que en la medida de sus respectivas facultades protejan y conserven la comunidad Laguna Blanca, situada en Fresnillo, Zacatecas, y se analice la posibilidad de desarrollar un complejo turístico en dicho lugar. Número 6, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se hace la excitativa al gobernador del estado a efecto de que remita el expediente del Fideicomiso Zacatecas para realizar los trámites correspondientes de competencia de esta soberanía, a fin de brindar certeza jurídica y se pueda gestar el finiquito de la inversión realizada para el Parque Industrial Sumar 1. Número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública General Jesús Pinto Ortiz a fin de que informe cuáles son los programas y acciones de reinserción que se llevan a cabo en los centros de readaptación social en el Estado y cuáles han sido los resultados. Número 8, lectura de la iniciativa
de punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia Borrego, para que informe a esta soberanía sobre todo lo referente a los montos de inversión a la obra pública, fundamente cada uno de los proyectos, aclare y compruebe la autorización sobre los cambios en cuanto a los proyectos autorizados por la Federación y los que finalmente se llevaron a cabo. Número 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Número 10, lectura del dictamen relativo al escrito presentado por los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra, por el que solicitan se realice una auditoría integral al ISTESAC, el fincamiento de responsabilidades a los funcionarios como lo marca la ley y la celebración de un Congreso Estatal de Seguridad Social. Número 11, lectura del dictamen respecto de la solicitud de intervención de esta legislatura para que las autoridades municipales de Guadalupe, Zacatecas, convoquen a nuevas elecciones de la Autoridad Auxiliar de Tacualeche, por considerar que el proceso realizado el pasado 13 de octubre de 2013 estuvo plagado de irregularidades. Número 12, lectura del dictamen relativo a la solicitud de autorización para realizar embargos sobre bienes del Honorable Ayuntamiento de Ojo Caliente, Zacatecas, por adeudo por concepto de rentas vencidas. Número 13, lectura del dictamen referente al escrito mediante el cual se solicita la nulidad del acuerdo de Cabildo número 14 asentado en acta número 29, de fecha 29 de octubre del 2014, presentado por el doctor Vidal Frausto Esparza, presidente municipal de Villa González Ortega, Zacatecas. Número 14, lectura del dictamen relativo al punto de acuerdo porque se solicita citar a comparecer al secretario de la Función Pública, Guillermo Guizar Carranza. Número 15, lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Zagarpa lleve a cabo programas de apoyo para los productores de vid en el estado que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos. Número 16, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa para reformar el decreto número 547 que contiene la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2016. Número 17, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de decreto para que se autorice al Fideicomiso Zacatecas a desincorporar del dominio público y su posterior enajenación 3 lotes comprendidos en un polígono en el Parque Industrial Fresnillo, en Fresnillo, Zacatecas, a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Número 18, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de decreto para que se autorice al Fideicomiso Zacatecas a desincorporar del dominio público y su posterior enajenación en calidad de compraventa 2 polígonos comprendidos dentro de un bien inmueble a favor de la persona moral denominada Tecmin Servicios SADCB. Número 19, asuntos generales, y 20, clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario de cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor. Diputado, para poder votar, ¿pudiera registrar mi asistencia? Con todo gusto, diputado. Flores Hernández Eugenia. De igual manera, Hurtado Bueno Rafael, por favor. Registrado. En los mismos términos, Lizardo Viviana. Con gusto, Igualmente, diputado. Costa Jaime Luis, por favor. Registradas las asistencias, diputados. De la misma manera, diputado presidente César Deras. Con mucho gusto, diputado. ¿Quiénes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputado presidente, que por unanimidad de los presentes se aprueba el orden del día. Gracias, diputado. Secretario, de acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Diputado presidente, para solicitarle de manera respetuosa me permita el uso de la voz. Adelante, diputada. Con su Diputado, permiso. diputado presidente, nada más para que registre la asistencia de Pastor Alvarado. por Queda favor. registrado, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Un sismo de magnitud de 7.8 en la escala de Richter ha provocado la muerte de aproximadamente 350 personas
en la zona costera de la hermana República de Ecuador. Eventos sísmicos como estos, imprescindibles y altamente catastróficos, nos recuerdan la necesidad de insistir en la cultura de la protección civil y atender la mano a quienes necesitan con urgencia el apoyo y solidaridad internacionales. Solicito, diputado presidente, consultar con todo respeto y atención a esta soberana asamblea a fin de que se autorice un minuto de silencio en memoria de las más de 400 personas fallecidas, con el deseo de una pronta recuperación de los heridos en tan lamentable acontecimiento. A las compañeras y compañeros diputados, su apoyo material para ser enviado conjuntamente con el del pueblo mexicano, que a través de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores se están enviando a este país hermano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. En atención a la solicitud de la diputada, les pido a todos ponernos de pie. Se concede su solicitud y guardamos un minuto de silencio. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Esta legislatura se solidariza con nuestros hermanos de Ecuador por esta lamentable tragedia. Le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 26 de noviembre y 1, 7, 8 y 10 de diciembre del año 2015. Con su permiso, diputado presidente. Síntesis del acta de sesión extraordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el 26 de noviembre del año 2015. Dentro del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana Luz Margarita Chávez García, auxiliada por los legisladores Gilberto Zamora Salas y Susana Rodríguez Márquez, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 3 minutos, con la asistencia de 20 diputados representantes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 22 y 24 de septiembre del año 2015. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Lectura de una síntesis de la correspondencia. Elección de la mesa directiva que fungirá en el cuarto mes del primer periodo ordinario de sesiones de la Honorable 61ª Legislatura del Estado dentro del tercer año de su ejercicio constitucional. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas para que tome las medidas necesarias para la prevención y evitar el contagio de la influenza en todas sus formas. Lectura de una iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado para que en presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2016 se etiqueten los recursos para la constitución de un espacio deportivo exclusivo para la práctica de fútbol americano en el Estado.
Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado lleve a cabo las acciones legales necesarias tendientes a hacer cumplir lo provisto en el artículo 1 de Decreto 234, expedido por el Honorable 53ª Legislatura del Estado y propiciar la reversión del citado inmueble. Lectura de iniciativa de punto de acuerdo para que en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016 se incluyan las partidas presupuestales necesarias para la construcción del plantel número 40 perteneciente al Colegio de Bachilleres de Zacatecas. Lectura de los dictámenes relativos a las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Villa de Cos, Tepetongo, Villa González Ortega, Huanusco, Betagrande, Teúl de González Ortega, General Enrique Estrada, Juchipila, Morelos, General Pánfilo Natera, Aposol, Atolinga, Cañitas de Felipe Pescador y Chalchihuites, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso de los dictámenes respecto a la iniciativa de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016 de los municipios Cuauhtémoc, El Salvador, Trinidad García de la Cadena, Villa García, Luis Moya y Melchor Ocampo, Zacatecas. Asuntos generales y clausura de la sesión. Acto seguido quedó registrado en el diario de los debates que las lecturas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 325 de fecha 26 de noviembre del año 2015. No habiendo asuntos generales que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 26 de noviembre en la siguiente sesión. Síntesis del acta de sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 1 de diciembre del año 2015, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la del ciudadano diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliado por las legisladoras María Hilda Ramos Martínez y María Elena Nava Martínez como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:24 con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura de una síntesis de acta de sesión del día 29 de septiembre del año 2015, discusión, modificaciones y en su caso, aprobación. Lectura de una síntesis de la correspondencia, lectura del dictamen respecto a la iniciativa de decreto que contiene la solicitud para que se autorice al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas para que se lleve a cabo un programa de financiamiento, refinanciamiento y o reestructuración de deuda pública con instituciones bancarias del Sistema Financiero Nacional. Discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes relativos a las iniciativas de ley de egresos para el ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Villa de Cos, Tepetongo, Villa González Ortega, Huanusco, Betagrande, Teúl de González Ortega, General Enrique Estrada, Juchipila, Morelos y General Pánfilo Natera, Zacatecas. Aprobados en lo general y particular con 25 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Asuntos generales y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, se registró en el diario de los debates que los puntos anteriores fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria número 326 de fecha martes 1 de diciembre del año 2015. Asuntos generales. En este punto de orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. El diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema análisis. El diputado Ismael Solís Mares con el tema conectividad y reformas. El diputado Iván de Santiago Beltrán con el tema análisis. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a las diputadas y diputados para el día 7 de diciembre a la siguiente sesión.
Síntesis de la primera sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 7 de diciembre del año 2015. Dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliado por los legisladores María Hilda Ramos Martínez y César Augusto Deras Almodóvar, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 14 horas con 31 minutos, con la asistencia de 23 diputados y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, discusión y aprobación en su caso del dictamen respectivo de la iniciativa de decreto que contiene la solicitud para que se autorice al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas para que se lleve a cabo un programa de financiamiento, refinanciamiento y o reestructuración de la deuda pública con instituciones bancarias del Sistema Financiero Nacional. Y clausura de la sesión. Antes de aprobar el orden del día, el diputado Cuauhtémoc Calderón Galván propuso, de conformidad con lo previsto por la fracción tercera del artículo 113 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someter a la consideración del Pleno que el asunto de esa sesión fuera discutido en sesión ordinaria posteriormente. Acto continuo, se procedió en votación nominal a la solicitud presentada, declarándose aprobada con 24 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para ese mismo día 7 de diciembre, el año en curso, a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 7 de diciembre del año 2015. Primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliado por los legisladores María Hilda Ramos Martínez y César Augusto Deras Almodóvar, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 14 horas con 45 minutos, con la asistencia de 25 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura de una síntesis del acta de sesión del día 1 de octubre del año 2015, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Lectura de una síntesis de correspondencia. Lectura de informe de mesa directiva del mes anterior. Lectura de la iniciativa con punto de acuerdo por el que la Legislatura del Estado exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía Popular para que en el dictamen de iniciativa de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 del Estado se incremente a 1,000 millones de pesos el presupuesto destinado para el campo. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo a efecto de que se observen las determinaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la constitucionalidad de los artículos 25, 117 de la Ley Electoral del Estado. Lectura de iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual la Honorable 61ª Legislatura del Estado aprueba una partida de 15 millones de pesos denominada Apoyo Social para los ex braceros zacatecanos en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2016. Lectura de la iniciativa de proyecto de decreto para adicionar el artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Zacatecas, al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a esta legislatura a fin de que se gestione una bolsa de 40 millones de pesos para remodelar y
dinamizar la vida comercial, cultural e histórica del mercado Jesús González Ortega de esta ciudad. Lectura de iniciativa de ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2016. Lectura de iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2016. Lectura de iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Asuntos generales, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, se registró en el diario de los debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria 328 de fecha 7 de diciembre del año 2015. No habiendo asuntos generales que tratar, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para el día 8 de diciembre a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión solemne de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 8 de diciembre del 2015. Dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliado por los legisladores María Elena Nava Martínez y César Augusto Deras Almodóvar, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 10 horas con 26 minutos con la asistencia de 19 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, declaración de apertura de sesiones solemne, designación de comisiones de diputados, honores a la bandera, lectura de una parte relativa del decreto número 410, expedido por la Honorable 57ª Legislatura del Estado, por el que se dispone se inscriba en muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de Manuel M. Ponce Cuellar. Intervención de la banda de música de Tacoaleche del municipio de Guadalupe, Zacatecas, con el tema Estrellita del maestro Manuel M. Ponce Cuellar. Develación de la inscripción del nombre de Manuel M. Ponce Cuellar. Mensaje del presidente de la Honorable 61ª Legislatura del Estado. Intervención de la banda musical de Tacoaleche del municipio de Guadalupe, Zacatecas, con el tema Marchita el Alma, del maestro Manuel M. Ponce Cuellar. Declaración y clausura de la sesión solemne. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la 59ª sesión solemne, citando a las diputadas y diputados al 10 de diciembre de 2015 a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 61ª del día 10 de diciembre del año 2015, dentro del primer periodo ordinario de las sesiones correspondientes al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliado por los legisladores María Hilda Ramos Martínez y César Augusto Deras Almodóvar, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 27 minutos, con la asistencia de 19 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 6 de octubre del 2015, discusión, modificaciones y en su caso aprobación. Lectura de una síntesis de correspondencia, lectura del escrito de denuncia de juicio político interpuesto por algunos diputados integrantes de la 61ª Legislatura del Estado en contra del titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Lectura de la iniciativa punto de acuerdo por el que la Legislatura del Estado respetuosamente exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con la finalidad de que coadyuve en la gestión de recursos para cubrir el pago de los exbraceros de esta entidad federativa. Lectura de los dictámenes relativos a las iniciativas de ley del ingreso para el ejercicio fiscal 2016 de los municipios Momax, Noria de Ángeles, Ojo Caliente, Pinos, Miguel Auza, Apulco, Sombrerete, Trancoso y Villa Hidalgo, Zacatecas.
Lectura de los dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2013 de los municipios de Villanueva, Trancoso y Pánuco, Zacatecas. Lectura del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que contiene la declaratoria de zona de monumentos Panteón La Purísima. Asuntos generales y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, se registró en el diario de los debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 330 de fecha 10 de diciembre del año 2015. Asuntos generales. En este punto de orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. El diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema análisis. El diputado Juan Carlos Reyes Adame con el tema asuntos varios. La diputada Irene Buendía Valderas con el tema derechos humanos. El diputado Ismael Solís Mares con el tema tecnologías y reformas. El diputado José Guadalupe Hernández con el tema caravanas. El diputado Iván de Santiago Beltrán con el tema Ley Orgánica del Poder Legislativo. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión citando a las diputadas y diputados para ese mismo día 10 de diciembre a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el 10 de diciembre del 2015. Dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliado por los legisladores María Elena Nava Martínez y César Augusto Deras Almodóvar, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 15 horas con 55 minutos con la asistencia de 27 diputados presentes bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual esta legislatura exhorta al Ayuntamiento de Fresnillo con el objeto de que revoque todos y cada uno de los actos jurídicos que ha realizado tendientes a la terminación del contrato de comodato con la Liga Municipal de Béisbol Fresnillo Asociación Civil, aprobado con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de estacionamiento público del Estado de Zacatecas, aprobado con 16 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Turístico del Estado de Zacatecas, aprobado con 20 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara el 23 de febrero Día del Rotarismo en Zacatecas, aprobado con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa de proyecto decreto que contiene la declaración de zona de monumentos Panteón La Purísima, aprobado 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión, citando a las diputadas y diputados para ese mismo día, 10 de diciembre, a la siguiente sesión. Síntesis de la acta de la tercera sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el 10 de diciembre del año 2015, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Javier Torres Rodríguez, auxiliados por los legisladores María Hilda Ramos Martínez y César Augusto Deras Almodóvar, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 17 horas con 41 minutos, con la asistencia de 23 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración del quórum legal, designación de una comisión de cortesía, comparecencia del ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Preguntas de los ciudadanos diputados, respuestas del ciudadano secretario de Finanzas, réplica de los ciudadanos diputados,
Respuesta del ciudadano secretario de Finanzas y clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión ordinaria, citando a las diputadas y diputados para el día 15 de diciembre a la siguiente sesión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Diputada, en razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Diputado No habiendo- presidente, sí puede tomar mi asistencia. Sí, con gusto, Gracias. diputada. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se someten a su aprobación, como ya se hizo, y se declaran aprobadas. Diputado presidente, nada más para que registre mi asistencia, Solís Con Maris gusto, Ismael. diputado. Diputado presidente, para que registre mi asistencia, Antonio Arias. Claro que sí. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Número 1, procedencia, Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Asunto: de conformidad con la legislación aplicable, envían el informe financiero de los recursos aplicados durante el mes de marzo del año 2016. Número 2, procedencia, Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. Remiten el expediente técnico administrativo mediante el cual el Ayuntamiento de Pánuco, Zacatecas, solicita autorización de esta legislatura para enajenar bajo la modalidad de compraventa 2 bienes inmuebles a favor de los ciudadanos Daniel Rodríguez Estrada y J. Jesús Rodríguez Muñoz. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A la correspondencia leída se le dará trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, solicito al ciudadano diputado José Guadalupe Hernández Ríos dé lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a los 3 niveles de gobierno para que, en la medida de sus respectivas facultades, protejan y conserven la comunidad Laguna Blanca situada en Fresnillo, Zacatecas, y se analice la posibilidad de desarrollar un complejo turístico en dicho lugar, la cual es de su autoría. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Que suscribe el diputado José Guadalupe Hernández Ríos, integrante de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Ley de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera y 96, 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta representación popular la presente iniciativa de punto de acuerdo bajo el siguiente exposición de motivos. Las lagunas y lagos de la alta montaña son vasos naturales alimentados por ríos o por precipitación pluvial, y la aptitud de su composición y las condiciones climáticas lo hacen muy especiales. Nuestro estado cuenta con un sistema lagunar que pertenece al tipo de lago de pradera, que se encuentra a 2.100 metros sobre el nivel del mar, y este se encuentra en Fresnillo. Lo conforman la laguna Santana, Laguna Seca, Laguna Blanca, Laguna del Obligado y Laguna del Mezquite. Estas son algunas de alta montaña y son atípicas en México y integran uno de los pocos sistemas insistentes en América Central del Sur. Particularmente, Laguna Blanca, ubicada en la salida poniente
de Fresnillo sobre la carretera de Valparaíso tiene una longitud de 1000 metros de ancho en su habitante y sostiene algunas variedades de hermosos patos como los canadienses, pichini y patos gallareta y garzas blancas medianas y pequeñas, así como garzas grises de hasta 1 metro de altura. La Laguna Blanca es de agua dulce, mantiene una importante zona de árboles que oxigenan el medio ambiente. Cientos de kilómetros a la redonda, la Laguna Blanca beneficia también un ecosistema de 5 kilómetros alrededor que mantiene una mano freática que abastecen norias, pozos, así como una permanente humedad en el subsuelo de donde florecen unas diversidad de plantas que hacen de paisaje un consuelo para la vista. Desafortunadamente, como en muchos otros casos, la mano de ser humana desarmoniza a este tipo de biosferas, y hace unos 30 años un grupo de personas se avecindaron alrededor de la Laguna Blanca y en la temporada de secas desensolvaban el fago a colonizar cada vez más parte del terreno donde se asiste la laguna. Con tiempo, estas gentes vinieron convirtiendo esos terrenos federales en propiedad y particulares. Hoy el problema es que el número de pobladores ha aumentado y están presionando a las autoridades de desensolvar toda la laguna, argumentando que se ha convertido en un foco de infección. Por muchos años, cuentiosos fresnillenses estuvieron beneficiándose de la Laguna Blanca, abasteciéndose con pipas de agua limpia para edificar obras públicas y privadas. Algunas parcelas fueron regadas con aguas de la Laguna Blanca y a través de los pozos y norias que alimenta, y ahora se pretende desensolvarla hasta dejarla completamente seca, poniendo en riesgo primero la vida humana porque la Laguna Blanca es un vaso natural de agua y si decide construir viviendas en su cuneta, es un futuro que una temporada intensa de lluvias se corre el peligro de sufrir inundaciones. Por otro lado, se terminaría un ecosistema único en una región muy intensa que beneficia a cientos y especies de animales y vegetales. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, desde la más alta tribuna del Estado hago el llamado a las autoridades municipales de Fresnillo, al gobierno del Estado y a delegaciones federales para que protejan la Laguna Blanca por la variedad de aves que habitan en el lugar y conforme a la prevé la Convención de Razamar, de la cual México es el Estado parte. La propuesta concreta es conservar el área de la Laguna Blanca desarrollando un complejo turístico con muelles para que embarcaciones que practiquen la pesca o simplemente esparcimiento de restaurantes, tiendas o un parque con un centro cultural para la comunidad. Todo ello, un doble propósito, que las familias que habitan en el lugar puedan tener un mejor sustento de vida ocupándose en algunas de las actividades descritas o invirtiendo en algún negocio, y por otro lado conservar otros manglares que integran el sistema lagunar de Fresnillo, que tenemos tan cerca y que quizá no hemos sido conscientes de los beneficios como la calidad de aire que nos está dando a todos los zacatecanos. Por lo antes expuesto, y someto a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Único, la Honorable 61ª Legislatura del Estado exhorta al Gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y el Gobierno Municipal de Fresnillo para que la medida de sus respectivas facultades protejan y conserven la Laguna Blanca ubicada en la salida poniente de Fresnillo, Zacatecas. Sobre la carretera de Valparaíso, analicen la posibilidad de desarrollar un complejo turístico, dicho lugar, con recursos públicos o privados. La Laguna Blanca, compañeras y compañeros diputados, no podemos desperdiciar un lugar tan importante que aquí en Zacatecas tenemos la Encantada, pero nunca se compara con esa laguna que Fresnillo necesita un lugar turístico. Por eso yo llamo a que votemos a favor en esta comisión de que esta laguna se convierta en un centro turístico, poniéndole motos acuáticas, podemos poner lanchas, sistema de pesca, un parque natural y aparte, no sé, podemos hasta poner un restaurante en el centro de la laguna, algo tan bonito turístico que no podemos desperdiciar algo tan natural, y creo que muchos municipios quisieran tener la oportunidad de tener una laguna como esa y no que desperdiciemos lo que está ahí. La tecnología ya la tenemos para que esas aguas las conviertamos en aguas buenas, para que no sean aguas que dicen que son aguas negras, ya infectando a la gente. Creo que podemos hacer algo bueno para que embellezcamos más nuestro municipio. Muchas gracias. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Turismo. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que se hace la excitativa al gobernador del Estado a efecto de que remita el expediente del Fideicomiso Zacatecas para realizar los trámites correspondientes a fin de brindar certeza jurídica y se pueda gestar el finiquito de la inversión realizada para el Parque Industrial Sumar 1. Para tal efecto se le concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Femat Bañuelos, autor de la misma. Diputado, ¿se puede registrar mi asistencia? Zamora Salas Gilberto. Claro que sí, diputado. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado Femat. El que suscribe, Alfredo Femat Bañuelos. Diputado, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 113, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 97, fracción tercera, 102, 104 y 105 del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo con exhortativa de apoyo a la gestión del gobernador del Estado en materia de desincorporación de bienes inmuebles propiedad del Fideicomiso Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, que en el entorno mundial persiste un escenario caracterizado por una gran volatilidad en los mercados financieros, una pertinaz caída en los precios de las materias primas, una difícil problemática en materia monetaria para las economías avanzadas. Además, gran vacilación respecto al crecimiento de las economías emergentes y, sin poder negarlo, una gran incertidumbre derivada de los conflictos geopolíticos a partir de su efecto en el desempeño de la economía mundial. La existencia de un escenario económico sumamente adverso en el país a consecuencia de diversos factores, entre los que resalta el raquítico crecimiento de la economía nacional, agudizado por el desplome en los precios del petróleo y la desaceleración de la economía mundial, entre otros. Segundo, que ante este ambiente se ha planteado como elemento sustantivo mantener la estabilidad macroeconómica para hacer frente al complejo escenario económico y financiero
de alta volatilidad predominante. El anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de un nuevo ajuste por 175,000 millones de pesos en el presupuesto del próximo año, mismo que se suma al dado a conocer en febrero pasado por 132,000 a consecuencia de la caída de los ingresos petroleros y el compromiso de reducir el déficit fiscal. Tercero, que la divulgada política de austeridad habrá de causar serios estragos al reducir el gasto social, limitando la posibilidad de enfrentar la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades para la juventud y la exclusión de los más vulnerables. El efecto de un presupuesto ajustado, que necesariamente se reflejará en ingresos menguados en las diferentes entidades del país, por lo que se habrán de implementar acciones innovadoras de diversa índole, a fin de garantizar que la actividad económica no se vea afectada. Cuarto, que en términos presupuestales es posible actuar con responsabilidad, preservando los equilibrios financieros o fiscales y resolviendo desequilibrios sociales o del desarrollo humano de nuestra gente, teniendo en cuenta que actualmente en Zacatecas, como en otras entidades del país, se presenta la pobreza y el estancamiento como serios obstáculos para el logro de indicadores de desarrollo en la entidad. Quinto, que si bien se redujo de manera ínfima la pobreza extrema en el Estado por los apoyos y programas federales, queda pendiente vincular esta acción con otras estrategias, especialmente económicas, para reducir de manera sostenida la pobreza. Sexto, que existe un interés compartido por mantener el proceso de transformación de Zacatecas, el cual se debe sustentar en un proceso de diversificación económica del Estado, a partir de políticas públicas incluyentes, donde resalte como una de las prioridades la generación y preservación de empleos. Séptimo, que existe una coincidencia plena entre las diferentes fracciones o grupos parlamentarios que integran la 61ª legislatura del Estado de conjuntar esfuerzos por generar las condiciones necesarias para apuntalar un Zacatecas equitativo, solidario y con justicia social. Octavo, que los distintos grupos parlamentarios reconocemos y celebramos la existencia de una gran pluralidad, misma que ha permitido confrontar posturas en diversas perspectivas respecto a la problemática social y debe de ser útil para cumplir y responder a las expectativas ciudadanas. Noveno, que estamos convencidos de la imperiosa necesidad de dignificar el oficio político, haciendo de este un medio para consumar propósitos útiles a la sociedad, anteponiendo ello por encima de los intereses partidistas. En este contexto, surge la necesidad de implementar y fortalecer las acciones requeridas para dotar y preservar la confianza y certeza jurídica de los inversionistas en la aplicación de recursos privados, a fin de impulsar proyectos de desarrollo económico que permitan consolidar una planta productiva dinámica, eficiente y competitiva, capaz de generar los empleos dignos que demanda la sociedad zacatecana. Décimo, bajo esta tesitura, la gestión y promoción del desarrollo del Estado, impulsada por el licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado, permitió que empresas nacionales e internacionales coadyuvaran en el crecimiento y desarrollo del sector industrial en la entidad, atrayendo una inversión significativa y generadora de empleos en el Estado. Al efecto, se construyeron los parques industriales Aeropuerto Sumar 1 y Pyme 100, así como otras células industriales en el Estado, con inversiones superiores a los $100 millones y con la generación de más de 15,000 empleos en el territorio zacatecano, según datos aportados por la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado. Décimo primero, la inversión señalada en el punto anterior resulta prioritaria para el Estado, toda vez que pertenece a grandes grupos nacionales e internacionales que podrán seguir invirtiendo en el Estado debido a la orientación económica en el sector minero e industrial y que representan una de las gestiones más significativas del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Décimo segundo, con rectoría y conducción de las autoridades del Estado, se creó el Fideicomiso Zacatecas, organismo que tiene como objeto
la creación, construcción, comercialización y operación de parques industriales en la entidad y cuyo patrimonio lo constituyen los bienes inmuebles industriales del Estado, como lo son el Parque Industrial Aeropuerto Sumar 1, Parque Industrial Pyme 100, Parque Industrial Fresnillo, Parque Industrial Jerez, Micronaves Industriales La Zacatecana, así como otras células y naves industriales ubicadas en diversos municipios, en los cuales, para poder dar continuidad a la inversión y la generación de empleos, se otorgaron contratos de promesa de compraventa a las empresas que tienen la intención de instalarse en territorio zacatecano a efecto de iniciar con la construcción de sus naves industriales y la consecuente generación de empleos. Sin embargo, las empresas, para poder desarrollar sus proyectos y realizar sus inversiones, requieren de escritura definitiva que consigne el acto jurídico de compraventa a fin de brindar certeza jurídica de los inmuebles donde se aplican su inversión, para lo cual el Fideicomiso Zacatecas se encuentra imposibilitado para dar agilidad y certeza jurídica a las empresas, toda vez que el trámite que se requiere es burocrático y por ende la desincorporación de los inmuebles propiedad del fideicomiso se torna complicado. 13. Esta honorable legislatura tiene conocimiento que el Fideicomiso Zacatecas está imposibilitado para otorgar escrituras a las empresas que invirtieron en los parques industriales, debido a que la legislación estatal en materia obliga a contar con la autorización de esta honorable legislatura para que se puedan desincorporar los bienes inmuebles propiedad del Fideicomiso Zacatecas. No obstante, que desde el nacimiento del organismo en referencia se consideró al fideicomiso como traslado de dominio, es decir, que bastaba acuerdo o resolución de su comité técnico para adjudicar un bien inmueble, previo procedimiento de evaluación de los proyectos técnicos de inversión económica y de generación de empleos de la empresa solicitante y, sobre todo, acreditar que el destino sería el desarrollo industrial. No obstante ello, el actual marco jurídico aplicable al fideicomiso de referencia imposibilita dar certeza jurídica inmediata a las empresas ya establecidas y solicitantes, debido a que es un proceso largo y no permite cumplir con el fin y objeto por el que fue creado el Fideicomiso Zacatecas. Sabemos que las contingencias, líneas arriba señaladas, han sido materia de diversos análisis y valoraciones, desconociendo las razones por las que no se ha radicado iniciativa legislativa en materia por parte del Ejecutivo, motivo por el que respetuosamente se exhorta al gobernador del Estado y a su secretario de Economía a efecto de desplegar los actos jurídicos y de iniciativa legislativa para que de manera conjunta con esta Asamblea Popular se diseñe un marco normativo idóneo y eficaz que brinde certidumbre jurídica, amén de aquellas de carácter fiscal a los inversionistas, que habiendo aprobado sus proyectos de inversión económica y de generación de empleo, requieran de los títulos de propiedad de los inmuebles en el que se instala su empresa. Lo anterior nos permitirá dar respuestas claras y objetivas a los empresarios que tienen clara su visión de invertir en Zacatecas. En tanto se adecua al marco jurídico de referencia, esta honorable soberanía, en apoyo a las inversiones y compromisos públicos de la entidad, expresa su consentimiento para apoyar la autorización de las operaciones que hayan sido iniciadas en el ámbito del Poder Ejecutivo conforme a la legislación actual y pendientes de radicarse para su autorización por esta soberanía, porque está convencida, al igual que el Ejecutivo, de enviar un mensaje de certidumbre jurídica para los actuales inversionistas, así como para aquellas empresas que decidan invertir en el Estado, pues en el ámbito nacional e internacional, Zacatecas promueve la inversión y cumple puntualmente sus compromisos. Habrá que subrayar que los inversionistas construyeron, erigieron y utilizaron la tierra para uso y destino manifiesto por el fideicomiso, y hoy toca a esta honorable legislatura y al Ejecutivo desahogar conjuntamente los procedimientos de desincorporación de los bienes inmuebles patrimonio del Fideicomiso Zacatecas, para estar en posibilidades
de brindar certeza jurídica de los inversionistas y de estar en condiciones de competir con otros parques industriales de diversos estados, tanto públicos como privados, para atraer inversión y generar empleos en el estado de Zacatecas. Aquí quisiera comentar que el día 15 de abril salió un artículo firmado por Raimundo Rivapalacio en relación a la visita que hizo el señor presidente a Alemania, y resalto una nota que viene porque tiene que ver con el punto que estoy leyendo. Les recuerdo que Alemania es el país más poderoso de Europa y su economía una de las que rigen el mundo. Es el primer socio comercial de México en la Unión Europea, el quinto a nivel mundial, y más de 1.700 firmas alemanas se han instalado en México. Y la crónica del corresponsal, el Diario del País de Madrid, desde Berlín, asomó la molestia y la preocupación de los inversionistas alemanes con México y señaló: en México existe un gran vacío en temas de seguridad jurídica. El gobierno debe de abordar estos temas si desea atraer a los inversionistas, dijo Eric Schneuer, descrito por el corresponsal como el poderoso presidente de la Cámara de Comercio e Industria alemana. 14. Con el fin de coadyuvar con los fines del Fideicomiso Zacatecas y la gestión que en su oportunidad realizó el gobernador, exhortamos al titular del Poder Ejecutivo a efecto de que radique ante esta soberanía la solicitud que contenga la propuesta de desincorporación de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del Fideicomiso Zacatecas, para dar solución a ese gran problema para los inversionistas en el Estado. En su caso, de manera paralela a la solicitud de referencia, se presenta la iniciativa de reformas al marco jurídico aplicable al fideicomiso a efecto de configurar esquemas y procedimientos traslativos de dominio de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del organismo a favor de particulares en forma ágil, segura, conservando invariablemente el desarrollo industrial del Estado como objeto social del fideicomiso. 15. En la inminente conclusión del periodo de esta administración estatal, procurando coadyuvar con los actos de atracción y promoción que el gobierno del Estado realizó, las fracciones partidarias representadas en esta excitativa manifiestan su consentimiento y compromiso de dar celeridad y cauce para la autorización de desincorporación de los bienes inmuebles patrimonio del Fideicomiso Zacatecas, para estar en posibilidades de brindar certeza jurídica a los inversionistas en los términos del presente documento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone se apruebe el presente punto de acuerdo. 1. Se hace atenta y muy respetuosa excitativa al gobernador del Estado a efecto de que remita el expediente con la propuesta de desincorporación de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del Fideicomiso Zacatecas, para realizar los trámites correspondientes de competencia de esta soberanía, a fin de brindar certeza jurídica a las empresas que realizaron inversión en el Estado y quienes generaron empleos en el mismo. En su caso, se radique iniciativa de reformas al marco jurídico aplicable al fideicomiso a efecto de configurar esquemas y procedimientos traslativos de dominio de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del organismo a favor de particulares en forma ágil y segura, pero conservando invariablemente el desarrollo industrial del Estado como objeto social del fideicomiso. Y 2, en consecuencia, con el compromiso de realizar el estudio profundo, atingente y con la debida celeridad, elevar al Pleno de esta legislatura en acuerdo y trámite de ley. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Diputado presidente, para que registre mi asistencia, Iván de Santiago. Con gusto. De la misma forma, Pedrosa Morales Carlos Alberto. Queda registrado. Si el diputado Femán Bañuelos me permite suscribirme a su punto de acuerdo. De igual manera, a título personal, Hurtado Bueno Rafael, si me permite el diputado en tribuna suscribir su punto de acuerdo. Con todo gusto. De la misma manera, de parte de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, suscribir su punto de acuerdo, diputado. Es un honor. Si igualmente nos lo permite el diputado Femán, suscribirnos
César Dera, servidor. Con gusto, César. De igual forma, la fracción del PRD. De igual manera, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, si nos permite el promovente sumarnos a su punto de acuerdo. Bienvenidos todos los que En quieran. los mismos términos, de manera personal, Lizardo Viviana, si me permite suscribir. ¿Cómo no? Si nos permite el diputado en tribuna, a la fracción del Partido Verde también suscribir su punto de acuerdo. Y si me permite, diputado presidente, Adelante. en mi calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le solicito, respetuosamente a esa presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente u obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Gracias, diputada. Antes de continuar, esta presidencia se permite designar a los diputados Rafael Hurtado Bueno, José Guadalupe Hernández y María de Jesús Ortiz. Tengan a bien pasar a la sala de juntas de la Secretaría General para atender a un grupo de exbraceros que se encuentran visitando esta soberanía. Si son tan amables, diputados. De conformidad con el artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Arias Hernández, a favor. Femat Bañuelos Alfredo, a favor. Iván de Santiago, a favor. Sánchez Rubalcaba Chilomí, a favor. Del Real Hernández Criserio, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Lizardo Viviana, a favor. Gómez de Lira, a favor. Mejía Antonio, a favor. Flores Hernández Eugenia, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Luis Acosta, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Pastor Alvarado Héctor Firagüena, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Esquivel Aguilera Yasmín, a favor. Buendía Valderas Irene, a favor. Manuel Navarro, a favor. Deras Almodóvar, a favor. Monterríos, a favor. Camacho Pérez Antonia, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputada. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo… Del Real Hernández Criserio, a favor. ¿A favor? ¿Alguien más? Se concede el uso de la voz al diputado Cliserio del Real para hablar a favor. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Habrá que felicitar muy especialmente que a través de la CRIP el diputado Femat tocó este tema, que lo hemos estado tratando en términos individuales, pero qué bueno que se hizo a través del órgano interno de esta legislatura, porque la verdad que el fideicomiso tiene bastante atraso en esta regularización de las diferentes empresas que están llegando a Zacatecas. Y hablando con algunos empresarios, decían que para ellos también era problemático el no justificar en sus países un documento que garantizara la propiedad de los terrenos en las inversiones que hacían, no solo en Zacatecas, sino en México. Así es de que es parte de lo que tendremos que agilizar, y platicando desde luego con el secretario de Economía, pues veía con bastante preocupación que cada vez tendría que venir a la legislatura y estar en situaciones de vaivenes de cómo estén los mismos órganos. Entonces creo que está muy por encima esto para agilizar trámites. De por sí los trámites son largos
y con esa situación adicional, creo que el que nosotros demos este paso, que se agilice, que se hagan los trámites legislativos, legales, pertinentes para que eso no suceda y pueda ser mucho más ágil este trámite, y que varias empresas garanticen no solo ese requisito, sino que también se establezcan en Zacatecas y vayan formando su propio patrimonio, que eso nos permite el que vayan generando también los pagos de impuestos respectivos de estas empresas. Entonces creo que vale la pena que le entremos a tema como este. Muchísimas gracias, creo que podemos ponernos de acuerdo por lo que le vaya bien a Zacatecas. Yo los exhortaría pues que como este tema tomáramos otros más y que los trabajáramos desde la misma órgano interno de esta legislatura para avanzarle y tener propuestas que vayan en beneficio de Zacatecas y los zacatecanos. Sería cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Clicerio. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome la nota de votación e informe del resultado. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueban las actas por unanimidad de los diputados y los diputadas y las… Le informo, diputado presidente, que se encuentran discutidos en lo general por unanimidad de los presentes. Gracias, diputado. Secretario, de acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha. Solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. Arias Hernández, a favor. Femat Bañuelos Alfredo, a favor. Iván de Santiago, a favor. Sánchez Rubalcaba Xochitl, a favor. Del Real Hernández Clicerio, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Lizardo Viviana, a favor. Gómez de Lira Antonio, a favor. Hernández Ríos, a favor. Mejía Antonio, a favor. Flores Hernández Eugenia, a favor. Diputado Bueno Rafael, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Luis Acosta, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Pastor Alvarado Héctor Siragüen, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Esquivel Aguilera Yasmín, a favor. Buendía Valderas Irene, a favor. Manuel Navarro, a favor. Deras Almodóvar, a favor. Camacho Pérez Antonia, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Gracias, diputada. Secretaria, de acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Esta presidencia se permite también designar al diputado Iván de Santiago, si es tan amable, para atender al grupo de exbraceros que se encuentran de visita en la legislatura. Continuando con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado César Deras Almodóvar, autor de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública General, Jesús Pinto Ortiz, a fin de que informe cuáles son los programas y acciones de reinserción que se llevan a cabo en los centros de readaptación social en el Estado y cuáles han sido los resultados en materia de feminicidio. Le dé lectura
a la misma si así lo desea. Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante. Antes de leer el tema que traigo el día de hoy, quisiera comentarles que se han estado trabajando durante varias semanas algunas reformas al Código Penal que lo han presentado perfectamente bien sustentado el Centro de Justicia para Mujeres con su coordinadora Mara Muñoz, la Comisión de Igualdad de Género con la diputada, nuestra compañera Eugenia Flores, y la propia Procuradora de Justicia del Estado, la doctora Leticia Catalina Soto. Estas reformas, en cuanto a los temas que se están tratando, pues nosotros vamos a ver que van a traer muchos beneficios, pero también vamos a tener muchas gentes en las cárceles. Por eso mi tema es que comparezca el secretario de Seguridad Pública, que es el responsable de estos centros penitenciarios que existen en el estado de Zacatecas. Los lamentables acontecimientos sucedidos en los penales de Topo Chico, de Nuevo León y Cieneguillas en Zacatecas, en los que a causa de riñas entre internos pierden la vida 49, que es igual de preocupante al tratarse de vidas humanas. El problema de la sobrepoblación carcelaria en México ha sido histórico. Los internos crecen en número y la infraestructura no lo hace al mismo ritmo, provocando hacinamiento y aumentando por ende la probabilidad de enfrentamiento entre estos reos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha informado que este problema existe desde hace más de 3 décadas, llegando a acumularse una sobrepoblación de más de 53,000 internos. Aunado al anterior, se suma el deterioro natural de los inmuebles, falta de capacitación y profesionalización de los custodios, hechos de corrupción y rezago de sentencias. La misma fuente, en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, informa que en 81 prisiones del país se encontraron anomalías que van desde áreas de privilegio, consumo de sustancias prohibidas y ejercicio de poder paralelo al de las autoridades. Asimismo, anuncia que poco más del 40% de los presos del fuero común y el 51% del fuero federal se encuentran en prisión preventiva, es decir, aún no han sido sentenciados. Estas deficiencias en los penales y el sistema de justicia afectan la estancia de los internos. Sin embargo, la infraestructura no es lo más importante de corregir. Lo verdaderamente vital es la política de readaptación que adoptan cada uno de los centros penitenciarios. De hecho, la misma Secretaría de Seguridad Pública Federal ha venido transitando en un esquema de contención y segregación de presos. Por uno, donde al reo se le vea como un ser humano con pleno potencial de desarrollo. Por ello, implica la implementación de una estrategia integral que garantice una digna de reinserción social del ex recluso. Hoy las prisiones deben cumplir un doble propósito: ser un lugar para compugnar sentencias y 2, contar con un eficiente sistema de rehabilitación dentro de las cárceles para evitar reincidencias. Sin embargo, para ello se requiere un programa completo que proporciona al recluso educación, desarrollo cultural, actividades productivas y deportivas, y tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, que a su letra dice: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la inserción del sentenciado a nuestra sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé esta ley. Los centros penitenciarios, lejos de ser mal llamados escuelas del crimen, deben ser vistos y operados para brindarle a quien se ha equivocado una oportunidad de desarrollo humano y hacer de ellos nuevos ciudadanos más productivos y desde luego más conscientes. Según la Secretaría de Seguridad Pública, el 95% de los reclusos van a regresar a nuestra sociedad y los queremos realmente rehabilitados. El artículo 84 del Código Penal Federal concede libertad preparatoria a un condenado siempre y cuando haya aprobado el examen
de su personalidad que demuestre que el individuo está readaptado. Por su parte, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, en su artículo 2, señala las herramientas con que los reos alcanzarán tal rehabilitación. Artículo 2. El sistema penal se organizará sobre la base de trabajo, la capacitación para el mismo y la educación para la rehabilitación del delincuente. El artículo 11 del mismo ordenamiento especifica que la educación impartida no solo será académica, sino también artística, deportiva, civil, social y ética, terapia individual y de grupo. Muchos son los beneficios para el interno al trabajar y educarse, pero son muchos más los beneficios que obtiene la sociedad al recibir a un recluso readaptado que garantice no volver a delinquir. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas, no tiene sobrepoblación penitenciaria. Sin embargo, habrá que ver cuáles son los resultados que nuestros centros de reclusión tienen respecto a la rehabilitación. El proceso de seguridad pública inicia en la prevención del delito, combate a la delincuencia y readaptación social de los internos, pero también la prevención se puede implementar en las prisiones y para ello es fundamental que alcancen la rehabilitación antes de salir. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es conocer si el sistema penitenciario local está surtiendo los efectos esperados, saber si le están erradicando prácticas delictivas e inculcándoles otra visión respecto a su papel en la sociedad, de modo que ellos mismos sean dignos de confianza en su reinserción social. Honorable Asamblea, ante lo acontecido en febrero pasado en el penal de Topo Chico, Nuevo León, y el suscitado el lunes 7 de marzo en Cieneguilla, Zacatecas, considero oportuno y necesario que, de acuerdo a lo que nos faculta el artículo 65, fracción 47ª de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 18, fracción 13ª, acuda ante este pleno el titular de la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que informe sobre las acciones implementadas en la readaptación de los internos en los centros de readaptación social del Estado, en el ánimo de analizar, discutir y proponer una mejor calidad de vida para las y los reclusos. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo único. La honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas solicitará al titular del Poder Ejecutivo, licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, que a través del secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, comparezca ante esta soberanía a fin de que informe cuáles son los programas y acciones de reinserción que se llevan a cabo en los centros de readaptación social en el Estado y cuáles han sido los resultados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado Antonio Gómez de Lira, autor de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia Borrego, para que informe a esta soberanía sobre todo lo referente a los montos de inversión, a la obra pública, fundamente cada uno de los proyectos, aclare y compruebe la autorización sobre los cambios en cuanto a los proyectos autorizados por la Federación y los que finalmente se llevaron a cabo, le dé lectura a la misma si así lo desea. Gracias. Con su permiso. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Antonio Gómez de Lira, integrante de esta representación popular, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 45 y 46, fracción primera, 48, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97 del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Exposición de motivos. La obra pública en el Estado de Zacatecas es un tema que siempre debe llamar la atención de esta 61 legislatura, puesto que a lo largo de la presente administración se han señalado todo tipo de irregularidades,
no solo en la glosa de cada uno de los informes de gobierno, sino también en las sesiones ordinarias. Porque estos señalamientos los han hecho ciudadanos, organizaciones, empresas, constructoras, exfuncionarios. Los señalamientos van desde el aumento injustificado en los costos, la entrega de obras costosas a unas cuantas empresas constructoras, el cobro del 10 al 20% de comisión, obra mal hecha, obras superfluas e innecesarias, como las ya llamadas glorietas de la muerte. En estos últimos meses, tal pareciera que existe una fiebre de parte del gobierno estatal por hacer obras sin ton ni son. No podría afirmar si esto está sucediendo en todo el estado o en los municipios más importantes, pero aquí en Zacatecas, en la capital, tenemos 6 ejemplos de obra pública que no tienen ninguna justificación desde mi punto de vista. Incluso que no son necesarias, pero que se están llevando a cabo solo para acabarse el dinero, como dice nuestro pueblo. Me refiero a obras que se están llevando a cabo en los alrededores y en las faldas del Cerro de las Bolsas, que son las siguientes. 1. Un teatro al aire libre que parece que ya está concluido. 2. Un costoso paso peatonal que nadie utiliza ni utilizará. Un disque corrección de curva vial, una pista de bicicross, 2 canchas, una de patinaje y otra de fútbol rápido, la remodelación del camellón del Boulevard José López Portillo. En el caso del teatro al aire libre, se construyó en una parte del Parque Arroyo de la Plata, donde ya existía una cancha de fútbol rápido, 2 canchas de básquetbol, una especie de ruedo natural donde practicaban los aficionados a la tauromaquia y decenas de frondosos árboles. Para llevar a cabo esta obra se removieron cientos de toneladas de tierra, primero para abrir espacios y luego para rellenarlos. Parece que ya está terminado. En el caso del paso peatonal, está de lujo. Creo que en ninguna otra parte de la ciudad existe uno igual, pero nadie lo utiliza ni lo utilizará, porque inicia en el Parque Arroyo de la Plata y termina en Despoblado, en un acantilado. Es más, este paso peatonal está cercado con malla ciclónica y ya está terminado. En cuanto a la corrección de la curva, han destruido aproximadamente 1/3 del Cerro de las Bolsas. Quizás suene exagerado, pero además de romper la piedra, para lo que se requieren meses de trabajo de máquinas pesadas, también se tuvieron que remover miles y miles de toneladas de piedra y tierra. Hasta está por terminarse en un mes o mes y medio. La supuesta pista de bicicross es un remedio, es una burla. Consiste en una edificación que a simple vista no se sabe para qué sirve o si está en funcionamiento. Y lo demás son montones de tierra y nada más. Según parece, esta obra está terminada. Las canchas, tanto de patinaje como de fútbol rápido, están en construcción en una parte de terreno que corresponde al embovedado del Arroyo de la Plata, donde también se han removido miles de toneladas de tierra, primero para rellenarlo y después para llevarse los miles de toneladas de tierra que no eran necesarias o que estorbaba porque así lo requería el proyecto. Como se recordará, el Cerro de las Bolsas cobró importancia en 2014 porque fue elegido por gobierno del estado para construir allí parte de las obras autorizadas con el presupuesto de la Federación como parte de los festejos del centenario de la batalla de Zacatecas. En principio, para construir una unidad deportiva con un costo de 20 millones de pesos, y después se llevó ahí la construcción de una asta bandera que inicialmente estaba destinada para el Cerro de la Bufa, con un presupuesto de 10 millones de pesos. La unidad deportiva nunca se construyó, pero sí se empezó a excavar la falda del cerro para rebajarlo, meses antes del mes de junio del 2014. Después se detuvo la obra y ahora hace casi 2 o 3 meses se reinició el rebaje, o más bien a partir en 2 la falda de este cerro. Dice que para corregir la curva vial que colinda con el Parque Arroyo de la Plata, esta obra está en construcción. Por último, la remodelación del camellón del Boulevard José López Portillo, que como todos sabemos inicia en el puente de la Unidad Habitacional de Tres Cruces y termina casi a la salida de Guadalupe. Pues resulta que han levantado todo el zacate o pasto que antes lo cubría
y ahora todo parece indicar que lo van a cubrir con una capa de cemento que requerirá millones de pesos para pagar toneladas de cemento y otros materiales, así como la mano de obra. Todo esto cuando este gobierno siempre ha dicho no contar con los recursos económicos suficientes y ha tenido que recurrir a un mayor endeudamiento. Por lo anterior, señoras y señores diputados, todo pareciera indicar que esta obra pública es producto de la ocurrencia, son obras innecesarias, se ha dilatado recursos públicos irresponsablemente. No se sabe si esta obra sustituye a la unidad deportiva proyectada en el presupuesto federal 2014 para celebrar el centenario de la toma de Zacatecas. Pero además, como máxima representación popular, como mandatarios del pueblo y mandantes del Ejecutivo, es necesario que se aclaren diferentes interrogantes. Una, ¿cuáles de estas obras están siendo realizadas por administración y cuáles por contrato? ¿Por qué en todas estas obras se ha ocupado maquinaria y camiones de la CINFRA si es que son a contrato? ¿Cuáles son los proyectos y quién los realizó? ¿Cuál es el costo de cada una de estas obras, sean por contrato o por administración? ¿Autorizó la Federación el cambio de proyecto de unidad deportiva en el Cerro de las Bolsas por estas ocurrencias? ¿Existe este documento o documento que los avalen? Estas son algunas de las interrogantes que presento a esta soberanía, pero creo que la Comisión Legislativa de Obras Públicas le puede formular más y con mayores elementos. Por último, preguntaría, ¿cómo es posible que nuestro estado, Zacatecas, estando tan endeudado que no tiene para pagar a los profesores de educación estatales, el gobierno del estado prefiere estar dilapidando recursos en obras de relumbrón, de ornato, por tanto que no son indispensables? Habiendo tantas escuelas públicas con mobiliario de hace 30 años, con pupitres desvencijados, asientos de tablas y pizarrones viejos, habiendo tanta necesidad de empleos, este gobierno prefiere la obra suntuaria, pero además producto de ocurrencias y responsabilidad en lugar de la inversión pública. Por lo anterior expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta 61 legislatura del Estado la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoitia Borrego, para que informe a esta soberanía sobre todo lo referente a los montos de la inversión, fundamente cada uno de los proyectos, aclare y compruebe la autorización sobre los cambios en cuanto a los proyectos autorizados por la Federación y los que finalmente se llevaron a cabo. Aclare cuáles obras se realizaron o se están realizando por administración y cuáles por contrato. Segundo, se forme una comisión plural de diputados o bien por todos los que así lo deseen para que se realice una inspección ocular de todas estas obras, así como de aquellas otras que esta soberanía considere conveniente en otras partes del Estado. Segundo, por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución, con fundamento legal en lo establecido en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, se discuta y en su caso se apruebe en la misma sesión de su presentación para que de inmediato se proceda en los términos que se plantea. Es cuanto. Diputado, a la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Continuando con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado Antonio Arias Hernández, autor de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, le dé lectura a la misma si así lo desea. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Antonio Arias Hernández, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado por los artículos 60, fracción 1, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los de los artículos 95, fracción primera, 96,
97, fracción segunda y 98 del Reglamento General, ambos del Estado de Zacatecas, me permito presentar ante esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Exposición de motivos. La función de los poderes legislativos cobra una importancia singular para la sociedad, cuando es cumplida con eficacia, con responsabilidad y sobre todo cuando muestra índices de alta productividad. Son materias de esta iniciativa algunos aspectos electorales y otros sobre derechos humanos. Iniciaré con el tema electoral. El año 2014 se vio convulsionado en términos parlamentarios por las diversas reformas llamadas estructurales emprendidas desde el Gobierno de la República, y entre ellas sobresale la orientada al tema político electoral, que modificó las funciones del distinto IFE y dio nacimiento al Instituto Nacional Electoral. Junto con ello, la reforma redistribuyó tareas con los organismos electorales de las entidades federativas, asignando la tarea de nombrar a las autoridades administrativas por parte del Consejo General del INE y a las autoridades jurisdiccionales de cada estado por parte del Senado de la República. Estos cambios han implicado que cada estado modifique o ajuste sus legislaciones, no solo electorales, sino las del marco interno de los parlamentos subnacionales, para hacerlas compatibles con las normas federales. En Zacatecas no hemos caminado en esa suerte, alineando a nuestro marco jurídico local al marco nacional y evitar disposiciones jurídicas contrapuestas como las existentes en nuestra legislación interna del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, quien todavía y de manera absurda cuenta con facultades para nombrar a consejeros y magistrados electorales. De hecho, la integración tanto del Instituto Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral en Zacatecas en su primera edición y conforme a las nuevas disposiciones electorales fue hecha desde hace meses, y los resultados de su trabajo podrán evaluarse en marcha del proceso electoral actual, cuando estaremos observando si verdaderamente la forma de su designación les ha otorgado la suficiente independencia para lograr fortalecer sus decisiones y ello genere mayor solidez a nuestra democracia. No obstante que esta integración de los órganos electorales se hizo conforme a las nuevas reglas de la materia, tanto en la ley orgánica como en el reglamento general de este Poder Legislativo, se mantienen diversas disposiciones que facultan a esta Asamblea para llevar a cabo nombramientos y remociones y otorgan licencia a los mencionados funcionarios electorales del Estado, por lo que constituye una paradoja de normas que debemos corregir. En el mes de febrero del año 2013 fue publicado en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, un decreto mediante el cual se modificó el contenido de la Ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos, cambiando aspectos elementales y armonizando disposiciones de gran relevancia con la histórica reforma a la Carta Magna Mexicana de junio de 2011 en materia de derechos humanos, que en otras virtudes que adoptó fue establecer el concepto universal de los derechos humanos, el principio pro persona, la obligación de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violaciones a los derechos humanos, entre otros. El decreto expedido por la legislatura del Estado se encuentra vigente. No obstante, existe un conflicto entre la legislación local sobre derechos humanos y la interna que rige este Poder Legislativo, pues uno de los aspectos más relevantes de la Ley de Derechos Humanos es el método de la convocatoria pública para la designación del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, condición o mecanismo que no ha reconocido
ni la ley orgánica, ni mucho menos el reglamento general de este Poder Legislativo. Por otra parte, es necesario que nuestra legislación interna reconozca también la facultad de los diputados para hacer comparecer a los servidores públicos que se nieguen a aceptar las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por lo tanto, el propósito de esta iniciativa es armonizar la legislación interna para que no constituya choques normativos por disposiciones legales vigentes contrapuestas y despegar normas ociosas que puedan ser motivo de conflicto, aunque debemos admitir que estos temas no son los únicos de esta naturaleza, por lo que a la fecha nos encontramos haciendo una revisión amplia a dichos ordenamientos jurídicos para mejorar su calidad legislativa. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica del reglamento general, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo primero, se derogan del artículo 17 sus fracciones 4 y octava, así como la fracción segunda del artículo 19, y se reforma la fracción 11 del referido artículo 17, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 17. Las atribuciones de la legislatura en general son de 1 a 3, 4 derogada, quinta a la séptima, octava derogada, 9 a 10, 11. Designar al presidente y demás consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, citar a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de la negativa a aceptar, cumplir las recomendaciones que le haga la misma comisión en los periodos de receso del Pleno. En esta atribución podrán ejercerla la Comisión Permanente. Artículo 19. Las atribuciones de la legislatura del Estado con relación al Poder Judicial son: primera, segunda, derogada de la tercera a la octava. Artículo segundo. Se reforman los artículos 150, el primer párrafo del 155, suprimiendo el segundo párrafo de este mismo numeral. Y el 157, además se derogan los artículos 151, 152, 158 y la sección cuarta del capítulo séptimo con su artículo 166, todos los reglamentos general del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Sección segunda, del nombramiento y remoción de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral. Artículo 150. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas serán nombrados de forma escalonada en los términos de la legislación federal electoral por el Senado de la República. Artículo 151, derogado. Artículo 152, derogado. Capítulo quinto, del nombramiento y remoción de los servidores públicos de los organismos autónomos del Estado. Sección primera, del nombramiento y remoción del presidente y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos. Artículo 155. De los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos serán designados por la legislatura conforme al procedimiento consulta pública establecido en la ley local en materia de derechos humanos y respetando las bases correspondientes previstas en dicho ordenamiento. Sección segunda. Del nombramiento y remoción del presidente y consejeros del Consejo General del Instituto del Estado. Artículo 157. Del consejero presidente y los consejeros electorados serán designados y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en términos de la legislación federal en materia. Artículo 158, derogado.
Sección cuarta, derogada. Artículo 166, derogado. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo al escrito presentado por los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra, por el que solicitan se realice una auditoría integral al ISTESAC, fincamiento de responsabilidades a los funcionarios, como lo marca la ley, y la celebración de un Congreso Estatal de Seguridad Social. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Función Pública. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en lo establecido por el artículo 94 del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer un resumen del presente dictamen, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día y fecha correspondiente. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión Legislativa de la Función Pública relativo al escrito presentado por los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de la Función Pública le fue turnado para su estudio y dictamen escrito firmado por los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra relativo a la solicitud para que se realice una auditoría integral al ISTESAC, el financiamiento de responsabilidades a los funcionarios que lo enmarca la ley del propio instituto y la celebración de un Congreso Estatal de Seguridad Social. Visto y estudiado que fue el documento en cita, así como sus anexos, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes resultados. Primero, con fecha 31 de octubre de 2014, se recibió en la oficina de parte de la legislatura el escrito firmado por los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra, que contiene la solicitud para que se realice una auditoría integral al ISTESAC, el financiamiento y responsabilidades a los funcionarios como lo enmarca la ley y del propio instituto y celebración de un Congreso Estatal de Seguridad Social. Segundo, mediante el memorándum número 886 de fecha 6 de noviembre del 2014, luego de su primera lectura en sesión ordinaria del mismo día, el asunto fue turnado a la suscrita comisión, dejando a nuestra disposición el expediente para su estudio y dictamen. Considerados, primero, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados de Zacatecas, artículo 157 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión legislativa es competente para conocer y resolver sobre la procedencia de la solicitud planteada. Segundo, de las constancias procesales que obran en el expediente a estudio, la Comisión Dictaminadora consideró importante abordar los siguientes aspectos. 1. Los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra solicitaron a esta legislatura local para que llevara a cabo una auditoría integral interna y externa al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. En relación con la solicitud, resuelta pertinentemente expresar que la Auditoría Superior del Estado es la instancia facultada para llevar a cabo un proceso de revisión y fiscalización de los recursos ejercidos por los entes públicos, como en el caso que nos ocupa. Ello de conformidad con los artículos 65, fracción 31, en relación con el 71, párrafo primero, ambos de nuestra Constitución local.
Aunado al anterior, los solicitantes en su escrito no aportan ningún medio de prueba o documento que sustente la pertinencia del ejercicio fiscalizador que se pide, lo que imposibilita a la comisión dictaminadora para emitir opinión al respecto, haciendo inviable la solicitud planteada. 2. En relación a la solicitud de los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra, relativa al financiamiento de responsabilidades a los funcionarios como los enmarca la ley del propio instituto, esta comisión de dictamen considera que por tratarse de una petición vinculada con el primer aspecto abordado, línea arriba, es de considerarse inviable, ya que de igual forma que en el punto anterior, los solicitantes no aportan datos concretos que permitan a esta comisión efectuar pronunciamiento alguno con relación al tema o iniciar procedimiento administrativo en contra de servidor público alguno. 3. Por lo que respecta a la petición formulada por quien suscribe el documento a estudio para que esta legislatura local organice un Congreso Estatal de Seguridad Social con la finalidad de que se formalice una verdadera iniciativa de ley de seguridad social, sobre el particular se expresa lo siguiente. Esta comisión de dictamen considera inviable llevar a cabo tal evento, tal vez que en fecha 21 de marzo del 2015 se publicó en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, razón por la cual este colectivo de dictamen considera que no existe materia para emitir pronunciamiento al respecto, por tratarse de actos consumados y que en su momento fueron abordados en el interior de las comisiones legislativas a quienes correspondió su dictaminación. Tercero, en razón de lo expresado, este colectivo dictaminador considera que no existe materia para efectuar pronunciamiento alguno sobre la sustancia de la solicitud planteada por los ciudadanos Alejandro Rivera y Alfredo Rodríguez Ibarra, toda vez que los hechos materia de la misma no cumplen con los extremos legales que permitan el inicio de procesamiento legislativo y jurisdiccional al interior de esta soberanía popular, según lo establecido en el considerado segundo del presente dictamen. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 70, 205 y 206 y demás relativo al Reglamento General del Poder Legislativo es proponer único. Se declare el subseimiento del procedimiento iniciado con motivo del escrito presentado por los ciudadanos Alejandro Rivera Nieto y Alfredo Rodríguez Ibarra, toda vez que los hechos materia del mismo no cumplen con los extremos legales que permitan el inicio de procedimiento legislativo y jurisdiccional al interior de esta soberanía popular, así como orden su archivo definitivo como asunto totalmente concluido ante esta autoridad. Así lo dictaminaron y firmaron las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de la Función Pública de la Honorable 60ª Legislatura del Estado, Zacatecas, 13 de abril de 2016. ¿Es cuanto? Gracias. Diputado presidente. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la solicitud de intervención de esta legislatura para que las autoridades municipales de Guadalupe, Zacatecas, convoquen a nuevas elecciones de la Autoridad Auxiliar de Tacualeche por considerar que el proceso realizado el pasado 13 de octubre de 2013 estuvo plagado de irregularidades. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Gobernación.